Salga del vehículo. Ahora, las manos donde pueda verlas. El grito cortó el aire como un látigo, fuerte, autoritario, lleno de rabia contenida. Yo estaba solo, estacionado en la banqueta del kilómetro 43, bajando por la carretera hacia El Paso. El sol partía el cielo en dos, el calor rebotaba en el parabrisas, y de pronto, sin entender por qué, ya tenía dos patrullas detrás de mí y un arma apuntando directo a la ventana. No dije nada. Apagué el motor, solté el cinturón y bajé con lentitud, las manos bien arriba, como me enseñó mi madre cuando recién llegamos de Guatemala. ¡Al suelo! ¡Ahora!, gritó el oficial. No preguntó mi nombre, no pidió mis papeles, no me dejó hablar, me obligó a hincarme sobre el asfalto hirviendo, con la bota presionando mi espalda, y ahí, a centímetros del pavimento, sentí que no era un hombre, era una amenaza, una cifra, una sombra con acento. El cañón de su pistola temblaba cerca de mi cuello. ¿Qué lleva en la cajuela? ¿Armas? ¿Droga? Quise decirle que solo llevaba informes clasificados. Quise decirle que si abría la carpeta, todo el sistema se vendría abajo. Pero no dije nada, porque yo no era solo un hombre con camisa sencilla y rostro latino. Yo era el nuevo director nacional de seguridad interna. Y él acababa de cometer el error que le cambiaría la vida. El polvo me secaba los labios, la escena parecía una película, pero no lo era. Era real, demasiado real. Estuve así, boca abajo, exactamente 8 minutos. Lo sé porque podía ver el reflejo del reloj digital del tablero en el retrovisor roto, justo frente a mi mejilla. Cada segundo dolía. Cada grano de arena que se colaba en mi camisa era una humillación. Cada silencio era una carga. El oficial caminaba en círculos, con la pistola aún en mano, como si estuviera cazando a una bestia. Pateó la llanta trasera de la camioneta, abrió la puerta del copiloto y hurgó en la guantera. Tiró mi carpeta de cuero al suelo. Los documentos se desparramaron como hojas muertas. No tenía orden judicial, no tenía causa, solo tenía prejuicio. ¿Qué haces por aquí?, me escupió. ¿Eres parte de alguna pandilla? ¿Dónde trabajas? ¿En qué rancho? No respondí, no por miedo, sino porque en ese instante cualquier palabra podía ser interpretada como una provocación, y porque esa carpeta que había pisado guardaba información de seguridad nacional, firmada por mi propia mano, pero él no lo sabía. Solo veía a un hombre de piel morena, con botas gastadas y matrícula de otro estado. Eso bastaba para sentenciarme. El racismo no siempre grita. A veces interroga, a veces actúa como si el uniforme le otorgara derecho a decidir quién merece respirar con libertad. Un segundo oficial llegó, más joven. Miraba mi rostro contra el asfalto, luego al agente armado. ¿Estás seguro que es sospechoso? Claro, este tipo oculta algo, lo huelo, gruñó el primero. Y sí, yo ocultaba algo, pero no lo que ellos imaginaban. El segundo oficial seguía quieto. No parecía convencido. Sus ojos recorrían la escena con incomodidad. Yo seguía ahí, en el suelo, con la mejilla apoyada sobre el pavimento áspero. ¿Ya revisaste la matrícula?, preguntó el joven. No necesito hacerlo. Este tipo me huele raro. Hablaban de mí como si no pudiera oírlos, como si no fuera humano, como si fuera una amenaza con piernas. Pero entonces el joven caminó hacia la patrulla. Se acercó al tablero, tecleó algo rápido y luego volvió con el ceño fruncido.
Esta matrícula está registrada a nombre del Departamento de Seguridad Nacional, murmuró en voz baja. El primer oficial lo miró como si hubiera dicho un disparate. ¿Me estás tomando el pelo? No, mira tú mismo. Aquí está la base de datos. Es un vehículo federal. Y el nombre del titular está sellado, clasificado. Un silencio incómodo cayó sobre ellos. Y fue ahí, justo ahí, cuando el oficial armado comenzó a dudar. Debe ser un error del sistema. Este tipo no puede ser federal. Lo tengo encañonado desde hace 10 minutos y no ha dicho nada. Pero no era un error. Yo había guardado silencio porque conocía los protocolos. Sabía cómo funciona el miedo en un hombre con poder. Sabía que en esos casos, decir quién eres solo empeora las cosas. Un paso en falso y terminaba con un balazo en la espalda, aunque tuviera 3 credenciales del gobierno en la bolsa interna del saco. El joven dio un paso hacia mí. «Señor, ¿puede hablar? ¿Está usted bien?» No respondí todavía. Estaba esperando la llamada que lo cambiaría todo. Entonces sonó la radio. Unidad 17 responde. Tenemos una solicitud de verificación urgente proveniente de Washington. Código interno, Águila Sombra. Repito, Águila Sombra. El silencio fue inmediato. El joven oficial palideció. Incluso el que tenía el arma se detuvo, como si esa combinación de palabras le hubiera quitado el aire. Yo la conocía. Era un código de identificación reservada. Solo se activaba cuando alguien de nivel alto del gobierno federal estaba en peligro o bajo amenaza directa. El joven se acercó a la patrulla, temblando. Tomó el radio con manos sudadas. Aquí Unidad 17. Confirmamos que tenemos detenido a un civil, de momento no identificado formalmente. Negativo, respondieron. Ese civil es el nuevo director nacional de seguridad interna, confirmado por línea directa. Requiere protección inmediata. Una descarga de silencio cayó sobre ambos oficiales. El primero bajó lentamente su arma. Su rostro se tornó blanco. Sus labios murmuraban algo, como si buscara una justificación. Pero ya era tarde. Yo me levanté lentamente del suelo, sacudí la camisa y me paré derecho. Los miré por primera vez. ¿Saben qué es lo más peligroso de su error?, dije con voz calmada. Que si yo hubiera sido un ciudadano común, ahora estaría muerto. El joven bajó la mirada. El otro ni siquiera podía parpadear. Lo que acababa de suceder ya no podía borrarse, y lo peor para ellos aún no comenzaba. «Señor, yo no sabía», balbuceó el oficial. Intentó acercarse, como si una disculpa pudiera borrar el cañón que estuvo pegado a mi nuca. Yo no dije nada. Caminé hacia mi camioneta con paso firme. Me agaché. Recogí los documentos esparcidos y la carpeta pisoteada. El cuero aún llevaba la huella de su bota. Mientras lo hacía, noté cómo el joven oficial bajó los ojos. No podía sostener mi mirada. Sabía que había participado, aunque en silencio. Y ese silencio también tiene precio. Me incorporé. El oficial agresor seguía en shock. Había bajado la cabeza. No sabía si retirarse, pedir perdón o simplemente desaparecer. «Oficial», dije finalmente, «¿me puede decir su nombre?». Tragó saliva. «Davis, señor Alan Davis». «Anótelo», le dije al joven. «¿Perdón?». «Su nombre. Escríbelo en tu libreta de patrulla. Va a ser parte del informe. No lo olvides».
Volví a mirar al oficial Davis. ¿Usted cree que esto termina aquí? Davis no respondió. Yo tampoco. Me subí al vehículo. La radio aún murmuraba en código. El asfalto seguía caliente, pero ya no me quemaba, porque ahora era él quien sentía el fuego y aún no sabía que el verdadero juicio acababa de comenzar. No habían pasado 3 horas cuando sonó mi teléfono en clave interna. Era el fiscal regional. Su voz sonaba tensa, incómoda. Señor, el video ya está en la nube interna. Lo vio el director adjunto. Está corriendo por los escritorios como fuego. Las imágenes eran contundentes. Yo, rostro contra el suelo. Una pistola apuntó a centímetros de mi nuca. Y el rostro desencajado de Davis, fuera de sí, gritando como si estuviera en zona de guerra. Un miembro del equipo del segundo oficial había activado su cámara personal por precaución y filtró la grabación. Ya no había vuelta atrás. A las 5 se convocó una sesión extraordinaria del comité disciplinario. Era privada, pero nadie entró sin saber lo que se discutía. Davis ya había sido apartado temporalmente. Yo entré en silencio. Abrí la carpeta dañada y la puse sobre la mesa con firmeza. Si esa información hubiera sido intervenida por error, podríamos estar enfrentando una brecha de seguridad nacional. ¿Quién se haría responsable? Nadie respondió. El fiscal bajó la mirada. ¿Qué acción recomienda, señor director? Tomé aire. No busco venganza, busco precedente y justicia. El rostro de Davis, proyectado en la pantalla, ya no parecía desafiante. Parecía pequeño, como si por primera vez comprendiera que su placa no lo protegía de todo. Citen al oficial y asegúrense de que vea el video completo, que se escuche a sí mismo. Ese día, la justicia no llevaba uniforme, llevaba memoria y una carpeta rota como prueba. 3 días después, recibí un sobre blanco sin remitente. Dentro, una carta escrita a mano y una nota firmada por el segundo oficial. Se llamaba Marco Reyes. Su letra era firme pero temblorosa. La carta decía: Señor, no sabía quién era usted, pero aun si no hubiera sido nadie, lo que presencié fue indigno de este uniforme. Guardé silencio ese día y me arrepiento. Adjunto este sobre con el video completo y una declaración oficial firmada ante testigos. No busco reconocimiento, solo quiero que la verdad salga entera. Lo leí 3 veces. Marco tenía solo 24 años, reciente egresado de la academia, hijo de inmigrantes salvadoreños. Su padre había trabajado como conserje, su madre, enfermera nocturna. Entendí en ese momento que no todos los que callan son cómplices. A veces, el silencio también es miedo, y el miedo también puede convertirse en voz. Solicité que lo retiraran del turno del caso, no como castigo, sino como protección. Ese muchacho merecía una oportunidad de hacer las cosas bien, desde dentro. Esa noche, me senté frente a la carpeta rota. Revisé las firmas, los protocolos, los nombres. Pensé en cuántas veces había caminado por las calles de este país con una vida entera de servicio a la nación, pero sin rostro, sin identidad. Y recordé algo que me dijo mi madre, allá en Zacatecas, cuando era niño y me acusaron de robar un dulce. La dignidad no se grita, hijo. Se espera. Y cuando llega, se planta como un árbol. Esa noche dormí sin rabia, pero con la convicción de que aún faltaba una pieza más.
Algo no encajaba, y pronto lo descubriría. Al día siguiente, recibí una notificación de personal interno. Un archivo antiguo, firmado digitalmente hace más de 2 décadas, había sido reabierto. No era parte del caso actual, pero el nombre del firmante me hizo frenar el café a medio sorbo. Reyes, Óscar Reyes. Ese nombre no era nuevo. Busqué en el sistema. Encontré una hoja de servicio. Policía auxiliar retirado. Distrito Sur. Fechas: 1998-2007. Y el lugar de nacimiento: El Salvador. Crucé los datos. Puse 2 y 2 y lo confirmé. El padre del joven oficial había sido un agente federal raso asignado a la misma división que yo cuando apenas comenzaba. Óscar había sido humilde, disciplinado, siempre callado. Un hombre de principios, pero con miedo a sobresalir. Una vez me ayudó a cargar cajas en plena lluvia, sin que nadie se lo pidiera. Otra vez me cubrió cuando llegué tarde a una auditoría, pero nunca pidió nada a cambio. Solo trabajaba, sonreía y desaparecía. Recuerdo que me contó que tenía un hijo pequeño, Marco, de apenas 3 años. Y ahora, 2 décadas después, ese niño me había enviado una carta pidiendo perdón por algo que no hizo. El corazón me golpeó como un mazo. No por rabia, sino por esa extraña justicia que a veces tiene el tiempo. Como si Dios tejiera con hilos invisibles las vidas que alguna vez se cruzaron en silencio. ¿Qué harás con esto?, me preguntó mi asistente. Miré el archivo en la pantalla, luego la carpeta rota sobre el escritorio. Voy a cerrar este ciclo, pero no con castigos, con legado, algo dentro de mí. Me dijo que el cierre no sería en un tribunal, sería en una oficina, con 2 hombres, y una conversación pendiente. 2 días después, pedí ver a Marco Reyes, no como testigo, no como agente, sino como hijo de un hombre al que yo nunca le agradecí. Lo cité en una pequeña sala sin cámaras, sin micrófonos, sin uniforme. Solo 2 sillas de madera, una mesa y silencio. Marco entró nervioso, con la mirada baja, la espalda rígida. Parecía un niño al borde del castigo. Pero yo no lo vi así. Vi a su padre. El mismo gesto, la misma humildad sin palabras. Lo invité a sentarse. Puse sobre la mesa el archivo viejo, aún impreso, y una foto pequeña. Era Óscar, su padre, en uniforme, empapado bajo la lluvia mientras cargaba cajas junto a mí, hace más de 20 años. Marco la tomó con manos temblorosas. «Nunca vi esta foto», susurró. «Yo tampoco», respondí. «La encontré entre mis documentos esta semana. No sabía que era tu padre hasta ayer». El silencio pesó como una promesa. Él me hablaba de usted. Me decía que algún día debía aprender a servir sin esperar palmas, que ser invisible no es lo mismo que ser débil. Lo miré a los ojos por primera vez. «Y tú hiciste eso el otro día. Guardaste silencio. Pero luego hablaste. Y eso te honra más que cualquier placa». Saqué una caja de madera. Adentro, una condecoración que nunca entregamos a Óscar en vida. No lo alcancé a agradecerle. Pero hoy quiero hacerlo a través de ti. Marco la recibió en silencio. Una lágrima le cayó al dorso de la mano. Se levantó lentamente, me ofreció la mano y antes de salir dijo: «Gracias por no destruirnos cuando pudo hacerlo». «No vine a destruir», le dije. «Vine a recordarles que aún hay quienes sirven con el corazón, no con el arma». Y mientras lo veía marcharse, entendí que a veces la verdadera justicia no hace ruido. Esa noche
Antes de cerrar el expediente, caminé solo por el edificio. No había gente, solo el zumbido de los fluorescentes, los ecos lejanos de pasos y el peso suave de lo no dicho. Subí hasta el último piso. Desde ahí podía verse toda la ciudad, las luces, el tránsito, el ruido que no cesa. Pensé en cuántas veces pasé por esa misma carretera donde me detuvieron. Pensé en cuántos como yo, sin credenciales ni títulos, han vivido lo mismo. Pero no tienen cámaras, ni códigos, ni finales con justicia. Y sentí un nudo en el pecho. Porque lo que duele no es el miedo, lo que duele es el olvido. En mi bolsillo guardé la carpeta, ya desgastada, símbolo de una historia que casi termina mal. Pero no la quemé, ni la archivé. La dejé en la recepción, con una nota, para que no olviden quién puede estar del otro lado de una pistola. Antes de irme, abrí la Biblia que llevo desde joven. Busqué un verso que mi madre siempre me recitaba cuando nos detenían en la frontera. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Salmo 27, 1. Y entendí que el poder real no está en el rango, ni en las medallas, ni en el uniforme. El poder real está en mantener la calma cuando te apuntan, en tener el carácter de no destruir al que te humilla, y en saber perdonar cuando todo dentro de ti quiere lo contrario, porque los hombres fuertes no gritan, los verdaderos líderes no humillan, y los que tienen autoridad no necesitan demostrarla.